Sí, está bien. No hemos hecho prueba de eso. No hemos hecho prueba de eso. Pues sí. Sí se escucha. Cuando queráis. Este ¿Eso no. ya? Este, así, sí. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que en este día pues hayáis desplazado a este acto formativo que tenemos por parte del grupo del colegio, del grupo joven, de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Jaén, aquí en Andújar. En segundo lugar, pues agradecer la asistencia de los magistrados que nos acompañan, doña Isabel, que es la magistrada del número 2, y José María Llavero Cobo, del número 1, por esta jornada formativa que nos van a impartir sobre la Ley Orgánica 1/2025. Se ve que el tema es de interés por el elevado número de compañeros que han asistido y del resto de operadores jurídicos. No me quiero olvidar de los procuradores, de los trabajadores del juzgado, del LAG que nos acompaña, y simplemente pues agradecer esta asistencia en este día tan adverso y procedemos a la presentación de estos magníficos ponentes y espero que sea muy provechosa. Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes por venir a esta primera jornada formativa que organizamos el Grupo de Abogados Jóvenes Jaén. En esta ocasión volvemos a Andújar, la verdad que teníamos bastante ganas desde 2019 que vinimos y esta tarde pues tengo el honor de presentar la jornada formativa a colación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas de materia de eficiencia del servicio público de justicia, en la que, como sabéis, pues vamos a estar, o vamos a tratar, mejor dicho, las novedades del proceso civil. Yo creo que hoy, si me lo confirma Felipe, hemos roto todos los precedentes. La verdad que la materia que vamos a tratar es de una actualidad apremiante y, pues, como ha dicho también mi compañero Felipe, hoy nos encontramos, dado la materia que nos va a abordar en menos de un mes, hoy mismamente nos encontramos aquí funcionarios, letrados del Ministerio de Justicia, procuradores y compañeros. Queda menos de un mes para la entrada en vigor y hemos creído muy conveniente tratar esta temática en aras de plantear el estado de la cuestión y resolver los interrogantes que se nos plantean. Pues a mi parecer hay bastantes puntos grises en esta reforma. La reforma cuenta con medidas organizativas relativas a la creación de los tribunales de instancia y con medidas procesales que introducen importantes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nos afectan de lleno, sobre todo en cuanto a la regulación de los medios adecuados de solución de conflictos, los llamados MASC, y los requisitos de procedibilidad. Para ayudarnos en esta tarea, tenemos el gusto de tener esta tarde con nosotros unos ponentes de excepción, doña María Isabel Vera y don José María Llavero, ponentes a quienes desde ya le reitero el agradecimiento, tanto en nombre propio como del Grupo de Abogados Jóvenes, a quien todos vosotros conocéis por su buen hacer y trabajo desde que ocupan plaza de magistrados en los tribunales de aquí de este partido, el número 2 y número 1. Y tengo que destacar que la verdad que ha sido un gusto organizar con ellos esta jornada, porque la verdad que desde lo que se lo propuse pues no ando en un segundo y la verdad que ha sido un placer. Paso ya a presentar a los ponentes. Doña María Isabel Vera González es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Ingresó en la carrera judicial por oposición en el año 2013. Ha estado destinada como juez de adquisición territorial en los juzgados de Arona y en los juzgados de lo penal de Santa Cruz de Tenerife, en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de ICOT de Los Vinos, con competencia en materia de violencia de género, en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Ronda, con competencia también en materia de violencia de género, y en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Andújar desde enero de 2022, con funciones de decana desde enero de 2025. Además, ha participado en cursos como ponente en el año 2019 en la jornada organizada por la Universidad de Granada sobre instrucción del procedimiento penal. Por su parte, don José María Llavero Cobo es licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén en el año 2011, ingresó en la carrera judicial por oposición en el año 2015, ha estado destinado como juez de refuerzo en el juzgado de primera instancia
e instrucción número 2 bis de Jaén con competencia inclusiva en materia de condiciones generales de la contratación desde julio de 2017 a abril de 2018. Ha estado en el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Montoro desde abril de 2018 a marzo de 2022 con funciones de decano desde junio de 2019 y en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Andújar desde marzo de 2022. Ha participado también como ponente en el año 2019 en el encuentro jurídico organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba sobre el aspecto destacado de la nueva ley de arrendamiento urbano. En 2022, curso de formación organizado por el Ayuntamiento de Cambiel sobre los empleados públicos municipales, derechos y deberes, situación administrativa, responsabilidad y régimen disciplinario. Y aquí, en esta misma sala, en el año 2023, en la ponencia organizada por el Colegio de Abogados de Jaén sobre cuestiones prácticas del proceso civil. Sin más, les cedo la palabra a los verdaderos protagonistas, deseándole mucha suerte con su ponencia y a los demás espero que disfrutéis de ella. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradeceros, me voy a permitir la licencia de tutearos. Agradeceros a vosotros personalmente y al grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Jaén, contar con nosotros y conmigo en particular para dar estas sesiones que creo que no solo enriquecen al oyente, sino también a nosotros mismos, puesto que nos obligan a prepararnos esto de cara al mes que viene que entra en vigor. Agradeceros también a vosotros que hayáis tenido a bien comparecer en esta sesión para bueno, pues poder un poco que abordar la reforma que va a entrar en vigor en un mes. Y sin más preámbulos, pues voy ya a entrar en materia. Yo voy a hablar de los aspectos procesales civiles de la nueva ley, de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, centrándome en los aspectos procesales con carácter general de la Ley de Enjuiciamiento Civil que han sido modificados, y luego Isabel se referirá más a la cuestión de las costas, tanto en el incidente de tasación de costas como en lo relativo al pronunciamiento en el juicio declarativo sobre las costas. Hay que comenzar señalando que la Ley Orgánica 1/2025 es una ley que tiene contenido material propio y a su vez es una ley de reforma de otras leyes. Es decir, la ley modifica normas procesales como son la ley de jurisdicción, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, la ley de la jurisdicción social, la ley de enjuiciamiento criminal, en concreto la ley de enjuiciamiento civil, que es la que yo voy a desarrollar, y a su vez es una ley con contenido propio en la medida en que en su título segundo regula los mecanismos alternativos de resolución de controversias, que quizás sea lo más novedoso, no por la existencia del mecanismo en sí, sino porque ahora se configura como un requisito previo a la interposición de la demanda con carácter general, con algunas excepciones que posteriormente me referiré. En primer lugar, voy a señalar que la Ley Orgánica 1/2025 modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 234.2, que es un artículo que señala hasta que entre en vigor que la persona que acredite un interés legítimo tiene derecho a obtener copia simple de los escritos y documentos. Esto ahora cambia. Ahora dice que la persona que acredite este interés legítimo tiene derecho a acceder a la información existente en los procedimientos, con lo cual ya no es que la persona pueda acudir al juzgado para que le den copia del documento de aquel procedimiento en el que es parte. Ahora no, ahora tiene derecho a acceder, por lo que la Administración tiene que suministrar el mecanismo adecuado para que esta persona pueda acceder de manera electrónica. Evidentemente, esto exigirá un desarrollo posterior y en el momento en que esté implantado de una manera definitiva, pues ya permitirá al personal del juzgado derivar a ese sujeto que acuda al juzgado a la plataforma de Internet que corresponda. Hecho este inciso. Que lo he dicho inicialmente, puesto que es la única reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene relevancia en el ámbito procesal al que me voy a circunscribir, teniendo en cuenta que la ley también introduce modificaciones en cuanto a la organización de los juzgados, que ya no vamos a ser los juzgados 1, 2 y 3 de Andújar, ahora vamos a ser el Tribunal de Instancia de Andújar, con una sección única de civil y de instrucción, pero a efectos organizativos la verdad es que la ley lo que hace es unas disposiciones generales que luego deberán desarrollarse, por lo que tampoco podemos ahora aportar nada más que lo que dice la ley, simplemente pues dejarlo ahí apuntado que ya vamos a ser un tribunal único. La ley, en su título segundo, se dedica exclusivamente a los medios previos de resolución de controversia y a los que se denomina más, medios alternativos de solución de controversia. Se establece en el artículo 5 que se configuran estos mecanismos como un requisito
de procedibilidad que, con carácter general en el orden jurisdiccional civil, para que sea admisible la demanda es necesario acudir previamente a este mecanismo de resolución de controversia. Y se dice además que para entender cumplido este requisito habrá de existir una identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio. En la ley se desarrollan los mecanismos de alternativos de solución de controversias, se hace referencia a la mediación, a la conciliación ante notario, a la conciliación ante registrador, a la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia a través del expediente de jurisdicción voluntaria, y también se introducen otros mecanismos como es la designación de persona independiente, experto en la materia, que las partes de común acuerdo decidan que un sujeto que consideren que tiene la formación adecuada, pues sea el que emita una opinión, y esa opinión, sin ser vinculante, determina que ya se entiende cumplido el requisito de procedibilidad, o incluso una oferta vinculante. Tiene una oferta que una de las partes hace a la otra, vinculándose con lo que ahí ofrece, y ello también va a determinar que se entienda cumplido el requisito de procedibilidad. En cualquier caso, el desarrollo que tenga uno u otro mecanismo alternativo de solución de controversias, pues será la práctica la que nos irá diciendo cuál es el que las partes eligen por la razón que sea por el carácter gratuito o oneroso, o sea por la facilidad para acceder al mismo. En cualquier caso, se introduce la obligación de acudir a estos mecanismos de solución de controversias con carácter general los procedimientos declarativos, con algunas excepciones. Se establecen unas excepciones con carácter absoluto y son las siguientes. No será necesario acudir a estos procedimientos previos en aquellos procesos que tengan por objeto la tutela judicial civil de los derechos fundamentales, la adopción de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil, es decir, las medidas urgentes de protección de menores e incapaces, la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, la filiación, paternidad y maternidad, la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa o derecho por quien se haya visto despojado de ella o perturbado en su disfrute, la pretensión de que el tribunal resuelva con carácter sumario la demolición o derribo de una obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo, y el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección. Son materias que por su propia naturaleza pues no se prestan al procedimiento previo de solución de controversias. Y también el juicio cambiario. También la propia ley dice que quedarán excluidos de esta obligación de acudir al mecanismo previo de resolución de controversia las demandas ejecutivas, las medidas cautelares, las diligencias preliminares y los expedientes de jurisdicción voluntaria, con la excepción de aquellos procedimientos de jurisdicción voluntaria que tengan por objeto resolver los desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad y desacuerdos en la administración de los bienes de las sociedades gananciales. Respecto de la configuración de estos mecanismos, quiero hacer unas precisiones. En primer lugar, como vemos, la regla general es que sí hay que acudir al mecanismo y solo en los supuestos excepcionales no. Hay algunos supuestos que pueden dar lugar a cierta dificultad para determinar si es necesario o no que concurra este requisito previo, como puede ser en aquellos supuestos en los que la parte pide que se adopte una medida urgente de protección del menor, pero en realidad está dejando ver que lo que quiere es que se resuelva sobre un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Entonces entiendo que como cada una de las acciones está sujeta a un requisito distinto de procedibilidad, deberá requerirse a la parte para que aclare, oiga, ¿qué quiere? ¿Ejercitar una acción del 158 que exige este requisito previo o del 156, al revés, del 156 que lo exige o del 158 que no lo exige? Bien, pues creo que ello deberá depurarse más ya en el momento de admisión de la demanda, que ahora muchas veces pues se le da el trámite y luego ya cuando vemos lo que se está pidiendo en realidad. Debe aclararse también que en los juicios monitorios igualmente debe acudirse al mecanismo previo de solución de controversia. La ley también establece que el hecho de acudir a este procedimiento de negociación previo, con la iniciación del procedimiento, con la solicitud a la otra parte de iniciar el procedimiento, mejor dicho, se interrumpe el plazo de prescripción y se suspende el plazo de caducidad de las acciones. Y finalmente, hemos de tener en cuenta que la demanda deberá interponerse en el plazo de 1 año desde que finalice el proceso de negociación previa. Es decir, si transcurre el año y la parte no ha interpuesto la demanda, se verá abocado a un nuevo proceso de negociación si en el futuro quiere interponer la demanda. Deben también tenerse en cuenta que la ley exige que el objeto de la negociación sea el mismo que el objeto del procedimiento posterior. No se exige que las pretensiones sean las mismas, pero sí el objeto. Es decir, puede haber una variación, pero no una variación sustancial. La negociación debe versar sobre lo que luego la parte va a reclamar en los tribunales. La ley también, aparte de este contenido propio relativo a los mecanismos de solución de controversias, introduce novedades las leyes procesales y alguna que creo que es de relevancia mencionar en concreto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobada por el texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. Bien, pues se establece en el artículo 19 de esa norma que en los procedimientos en los que se ejerciten acciones promovidas por consumidores y usuarios cuando el empresario no contribuyere a la solución consensuada de la controversia y se resuelva sobre una cláusula que tenga idéntica significación a otra que haya sido ya declarada nula por el Tribunal Supremo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o que esté inscrita en el registro de condiciones generales de la contratación, el órgano judicial que resuelva y condene a la restitución de cantidades impondrá de oficio una indemnización por mora que consistirá en el pago del interés anual igual al interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en un 50%. Y se dice que, no obstante, transcurridos 2 años, desde la condena a la restitución, el interés no podrá ser inferior a un 20%. Dispone también el precepto que cuando la falta de restitución debida por el empresario esté fundada en causa justificada, pues no le será imputable este interés. Como vemos, es una regulación análoga a la que se establece en el ámbito del contrato de seguro, cuando la aseguradora no atiende sin causa justificada el siniestro que se le reclama por el asegurado. Aquí debe tenerse en cuenta 3 aspectos fundamentales. Primero, que la cláusula tiene que tener idéntica significación, es decir, que la cláusula esté resuelta, que el Supremo o el Tribunal de Justicia ya hayan resuelto sobre esa estipulación. Y dice que se entenderá que tiene análoga significación cuando el contenido sustancial sea el mismo, aunque la redacción pues, no sea idéntica, pero creo que esto la pura lógica nos lleva a considerar cuando se tratará de aquellos supuestos en los que una cláusula ya ha sido resuelta o ya ha sido resuelta la validez de la misma con carácter general y no es necesario que se resuelva en el litigio en concreto. Otro punto a destacar es que dice que el órgano judicial impondrá de oficio este interés. Aquí se plantea la cuestión de conjugar esta previsión que establece la ley con el principio dispositivo que rige en el proceso civil. Es decir, aunque la parte no pida el interés, el juez tiene que condenar al pago de intereses. Es necesario que la parte pida el interés, pero no diga qué interés es el que solicita y en ese caso el juez debe imponerle el del artículo que he mencionado. Bueno, pues esto es una cuestión que los tribunales irán depurando y irán marcando con la jurisprudencia la interpretación que corresponda del precepto. Pero lo que sí está claro es que la ley dice de oficio. En cualquier caso, si yo fuera parte demandante, intentaría que no se me olvidara para evitar estos problemas. Si se solicita, pues ya está claro que el juez debe imponer el interés que dice la ley. Centrándome ya en la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, en la exposición de motivos en referencia a la reforma de esta norma se establece que se modifican aspectos de la ley al objeto de adaptar la regulación a las necesidades actuales con la finalidad de agilizar algunos de sus trámites, reforzar la garantía de sus procesos, adaptarlos tanto a las necesidades de la sociedad actual como a las de la propia Administración de Justicia. Y con la base de este pretexto, pues se introducen modificaciones en la tramitación del juicio verbal, en la posibilidad de dictar sentencias orales, la regulación del efecto de cosa juzgada en los procedimientos de desahucio y en el ámbito de las costas. Parece que el legislador lo que trata es de agilizar los procedimientos como si el problema de los juzgados fuera que hay muchas vistas, pero esa no es la realidad. No es que haya muchas vistas, que hay muchos asuntos. Pero bueno, parece que lo que se intenta es, en el verbal, que pasemos de un trámite que antes era oral a un trámite escrito. Hemos pasado de que en el verbal siempre había vista a que luego ya la vista solo se lo pedían las partes. Bueno, pues ahora ya vamos un paso más y solo habrá vista cuando el juez considera la vista, sobre la base, no redundar, sobre la base de las pruebas que las partes propongan, decidirá si hay vista o no. En cualquier caso, como ahora veré, se introduce un trámite previo para resolver las cuestiones procesales, que es verdad que antes se producía una situación conflictiva porque si no había vista, ¿dónde se resolvía dónde la parte demandante hacía alegaciones sobre las excepciones procesales que planteaba la parte demandada? Y muchas veces se solicitaba por las partes la celebración de vista con el solo objeto de hacer alegaciones, con lo cual no tenía mucho sentido. Bien, voy a hacer una referencia a los artículos en el orden natural de los mismos, centrándome en los que considero que son de relevancia. Se modifica el artículo 19 y se introduce la posibilidad de que las partes o que el juez o el letrado de la Administración de Justicia deriven a las partes a la mediación o alguno de estos mecanismos de solución de controversia. Dice el artículo que esta resolución será motivada y podrá ser oral. No sé yo qué motivación hay que darle a la resolución por la que se dice a las partes, oigan, pueden ir a mediación, porque es que el propio artículo dice que exige la conformidad de las partes, con lo cual, si no hay conformidad, ninguna derivación hay. No entiendo qué motivación exige el legislador aquí al juez. En cualquier caso, lo que debe quedar claro es que si, como exige la conformidad de las partes,
Pues si una no quiere, no se va a derivar a la mediación o al mecanismo alternativo de solución de controversia. Podría plantearse qué efecto tiene ello en el pronunciamiento sobre costes. Esto lo analizará Isabel después, pero yo en principio creo que si hay algo voluntario no se le puede penalizar no acudir al mecanismo. Se modifica también el artículo 22 relativo a la satisfacción extraprocesal. El artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula que cuando una de las partes alegue carencia de objeto por satisfacción extraprocesal, si la otra parte está conforme, se archiva el procedimiento por decreto y si no, se cita a las partes a una vista y se resuelve. Ahora se introduce un apartado específico para aquellos supuestos en los que la controversia se circunscriba a las costas. Y se prevé que, oída la parte contraria, el juez resuelva por escrito. Es decir, nos evitamos aquellos procedimientos que recorrían toda la tramitación para terminar en una sentencia en la que el único punto controvertido eran las costas. Ahora terminamos con este incidente que se resuelve por medio de un auto que evidentemente es apelable porque pone fin al procedimiento. Se introducen modificaciones también en los artículos 23, el apartado 1 del artículo 25 y el artículo 26. Estos son los relativos a la actuación y a las funciones del procurador. Teniendo en cuenta el foro en el que me encuentro, no voy a entrar en detalle, pero con carácter general lo que se hace es que se le atribuye al procurador la posibilidad de intervenir en los actos procesales de ejecución. A instancia de parte y a su costa, el procurador podrá desarrollar actuaciones materiales de ejecución que se le encomiende por el letrado de la Administración de Justicia o por el juez. Para ello, pues se regula en la propia ley, se introduce una disposición adicional 11ª en la Ley de Enjuiciamiento Civil que dice que el Ministerio de Justicia aprobará un formulario que acredite el consentimiento informado de la parte representada para que estos actos de comunicación pues sean efectuados por el procurador. En el ámbito, o en lo que afecta también a los abogados, se modifica el artículo 31.2 relativo a aquellas actuaciones que no requieren la intervención de abogado. Yo creo que en lógica consonancia con lo anterior se dice que no es necesario la intervención de abogado para los escritos que tengan por objeto acreditar ante la oficina judicial o tribunal el cumplimiento de las actividades materiales del proceso de ejecución que le hayan sido expresamente delegadas a los procuradores por el juez tribunal en los términos previstos en la ley, sin perjuicio de la obligación de informar de su presentación a la dirección letrada del procedimiento. Es decir, que para que el procurador acredite haber realizado el acto de comunicación, pues no necesita que venga el acto con la firma del letrado, sin perjuicio de la obligación evidente que tiene el procurador de comunicárselo al letrado que dirige el procedimiento en el que ha intervenido. Se modifica el artículo 47 relativo a la competencia de los juzgados de paz. Hasta ahora, los jueces de paz eran competentes para conocer de los asuntos civiles de cuantía hasta 90 euros. Ahora se eleva a 150 euros, siempre que no sea una de las materias del apartado 1 del artículo 250, que son aquellas que deben tramitarse por el juicio verbal por razón de la materia. Bien, bueno, pues de 90 a 150, ustedes me dirán lo que ganamos. Por otra parte, se modifica también la competencia en el ámbito de la conciliación. Los letrados de la Administración de Justicia, los jueces de paz serán competentes para resolver los expedientes de conciliación de cuantía inferior a 10.000 euros. También los actos de conciliación a los que se refiere el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a la conciliación previa a la interposición de querella por injuria o calumnia entre particulares. Entrando ya más en el proceso civil en el sentido estricto, el artículo 155 relativo a los actos de comunicación se modifica en el sentido de que en aquellos casos en los que un sujeto tenga obligación de relacionarse con la administración por medio electrónico, hasta el momento se establecía que cuando se trate de un acto de comunicación que tenga por objeto el emplazamiento, citación o la realización o intervención personal de las partes y transcurrieran 3 días sin que el destinatario acceda al contenido que se le ha comunicado por ese medio electrónico, se procedía a la comunicación directamente por medio de edictos. Se ve que el legislador ha recapacitado y ha dicho que, hombre, que si no lo mira en 3 días tampoco vamos ya a irnos a los edictos. Vamos a hacer la comunicación personal. Pues se modifica en ese sentido, es decir, cuando en 3 días no se pueda acreditar que el destinatario ha accedido al contenido, pues se procederá a la entrega domiciliaria, como se hace con carácter general. Llama la atención que nos encontramos con una norma que se modificó a finales del año 2023 y que estemos a principios del año 2025 ya modificándola. Quizás el legislador debiera reformar menos y reformar mejor. Tiene sentido que estemos cambiando el criterio cada año y medio.
Se elimina también un inciso de este precepto que decía: además, en todo caso, también podrá practicarse mediante entrega de la copia de la resolución si el obligado se personase en la sede del órgano judicial, dejando constancia de ello en la diligencia que se extienda. Es decir, que si una persona se le tiene que citar, pues puede y sabe que tiene que ser citado, pues que comparezca al juzgado y diga que soy yo, notifíqueme la resolución o cíteme, y se extiende una diligencia y se cita. Bueno, pues esto desaparece. Tampoco le veo el sentido a que esto desaparezca, puesto que lo que está es ahorrando el trámite, que está haciendo que la Administración de Justicia vaya más rápido. En cualquier caso, que se quite no quiere decir que lo prohíba. Entonces yo entiendo que esto es una cuestión de los letrados, pero si el letrado de la Administración de Justicia lo ve bien, no veo inconveniente en que la persona quede citada compareciendo personalmente. Hemos de recordar que las personas que están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos aparecen reguladas en el artículo 173 de la ley y son las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejercen una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en el ejercicio de esa actividad, los notarios y registradores, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse de manera electrónica, y los funcionarios de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo. Se modifica también el artículo 210 relativo a la posibilidad de que el juez dicte sentencias orales. Se dice que en aquellos procedimientos verbales, siempre que intervenga abogado, el juez puede dictar sentencia una vez finalizada la vista. Se exige que en esta resolución oral que dicte el juez pues se haga mención pues, de las pretensiones de las partes, de las pruebas propuestas y practicadas, de los hechos que considere probados y las razones que fundamenten el fallo de la sentencia. En cualquier caso, la sentencia deberá posteriormente redactarse por escrito. En el mismo acto de dictar la sentencia oral, las partes podrán manifestar su voluntad de no recurrirla y si es así se declarará la firmeza en el acto. De lo contrario, tendrán la posibilidad de interponer el recurso que proceda con carácter general en los plazos previstos en la ley. Si bien aquí el legislador introduce una previsión que no he llegado a entender, porque se dice: las partes tendrán un plazo de 5 días desde la celebración de la vista para presentar un escrito manifestando su interés en recurrirla, con expresión de los pronunciamientos. Y luego dice: el plazo para interponer el recurso de apelación comenzará a contar desde el día siguiente a que se notifique a la parte la sentencia por escrito con expresión del fallo y la motivación. Es decir, se introduce como una suerte de anuncio del recurso de apelación, pero luego se dice que el plazo no empezará a contar hasta que se notifique la resolución, con lo cual no tiene mucho sentido. La verdad es que no soy capaz de darle un sentido a esto. No sé qué quiere decir eso de los 5 días y luego el plazo empieza desde que se notifique la sentencia por escrito. En cualquier caso, creo, y esto ya es una opinión personal, creo que el éxito o fracaso del dictado de sentencias orales dependerá de la exigencia de la jurisprudencia en cuanto a la motivación de la resolución escrita posterior. Es decir, si se deja que el juez, luego en la resolución escrita, su motivación se haga por referencia a lo que ha resuelto oralmente, pues podrá tener éxito. Ahora, si se obliga al juez a que luego en la sentencia por escrito razone lo que ya ha razonado de manera oral, es decir, un doble esfuerzo: primero tengo que dictar la sentencia oral argumentándolo y luego tengo que redactarla, pues, ¿qué quieren que les diga? Es difícil, que al final que tengamos que hacer 2 veces lo que se hace de una vez. Pero bueno, eso ya lo dirá la práctica. También se modifica el artículo 255 relativo a la impugnación de la cuantía. Se dispone que en el ámbito del juicio verbal, impugnada la cuantía en la contestación a la demanda, se resolverá por el juez en el trámite del artículo 438-10. Esto es un trámite por escrito que se ha introducido en el ámbito del juicio verbal y que posteriormente me referiré a él. Esto tiene cierta importancia por lo que he dicho antes, que había veces que íbamos a la vista solo, o vamos a la vista solo, para resolver una excepción procesal o una impugnación de la cuantía. Pues ahora se introduce un trámite por escrito y nos evita esas vistas que no tienen mucha razón de ser. Se modifica el artículo 264 relativo a los documentos que deben aportarse con la demanda y con la contestación. Se dice ahora que deberá aportarse con la demanda y la contestación el documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial, cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad. Es decir, en los supuestos que he dicho antes, para que se admita la demanda, pues deberá aportarse el documento que acredite haberse acudido a este mecanismo de solución de controversia. Aquí se plantea, ¿es subsanable el defecto de aportación de este documento? Bueno, pues yo entiendo que sí, que la falta de aportación del documento de haber acudido al mecanismo de resolución previa es subsanable. Ahora bien, es subsanable la aportación del documento, pero lo que no es subsanable es el contenido defectuoso que pueda tener ese documento. Es decir, si el documento versa sobre un objeto distinto del que se refiere la demanda, o si ese documento
acredita una negociación que ha tenido lugar hace más de un año, esto no es subsanable. Yo creo que aquí la consecuencia es la inadmisión, como ahora me referiré. Se modifica el artículo 287 relativo a la prueba ilícita, que se dice pues, que igualmente en el ámbito del juicio verbal pues, se resolverá en el trámite escrito, que posteriormente desarrollaré. Esto no tiene más relevancia. Se modifica el artículo 340 relativo a los peritos. Se dice ahora que los peritos deberán ser acreditados expertos en la materia. Se dice que deberán ser o deberán poseer título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este y ser acreditados expertos en la materia. Se introduce este requisito adicional. Aquí cabe plantearse cuál es la consecuencia de que el perito no sea un acreditado experto en la materia. O sea, la inadmisión de la prueba porque el perito no cumple los requisitos, o yo entiendo más prudente que será que el juez, cuando valore la prueba, si ve que el perito no se ajusta a esa condición de experto en la materia, pues la valore de otra manera. Por otro lado, ya en el ámbito del juicio ordinario se modifica el artículo 399 relativo a la demanda, pero bueno, esto es aplicable también al ámbito del juicio verbal y se dice que el juicio principiará con demanda, con los datos que se deben consignarse y se dice además que el demandante consignará un número de teléfono, dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, a los meros efectos de contacto por el tribunal. Se dice, bueno, que las partes faciliten al tribunal la comunicación con las partes. Y en concreto esto es obligatorio, porque dice se consignará necesariamente cuando se trata de personas que estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. En este caso deberán manifestar con carácter obligatorio el número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Y sí tiene más relevancia el apartado tercero de dicho artículo que se modifica en el sentido de que ahora la parte demandante deberá hacer constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo. Como consecuencia de la redacción de este artículo, se modifica también el artículo 403.2 relativo a la inadmisión y dice que no se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ellas los documentos que la ley exija, por ejemplo, el que antes me he referido relativo al proceso de negociación, y cuando no se hagan constar las circunstancias a las que se refiere el apartado tercero del artículo 399, que es el que acabo de decir, es decir, que la ley dice que cuando la parte no describa el proceso de negociación, la consecuencia es la inadmisión de la demanda. Igualmente podríamos plantearnos si es subsanable que la parte se le olvide o no explique el proceso de negociación. Yo entiendo que no, porque no es una simple actuación material, sino que es un defecto de contenido. No se puede modificar la demanda una vez ya presentada. Se modifica el artículo 429, que regula la posibilidad de las partes de derivarlo a los medios alternativos de solución de controversia. Esto no tiene mayor relevancia, puesto que es lo que ya he dicho, que el artículo 19 regula con carácter general, pues la ley lo vuelve a contemplar en el ámbito del juicio ordinario y en el ámbito del juicio verbal, que es la posibilidad de que el juez le diga a las partes, oigan, váyanse a mediación. Pero, como he dicho, está sujeto a la voluntad de las partes, por lo que el juez no tiene más que la capacidad de proponer, pero no de obligar a acudir a estos mecanismos. Y ya en el ámbito del juicio verbal se introduce, como he dicho, un trámite nuevo por escrito. Se dice la ley que una vez contestada la demanda, por diligencia de ordenación se dará traslado al actor y ambas partes, a raíz de ese traslado, es decir, como consecuencia de ese traslado, tendrán un plazo de 5 días para proponer la prueba que quieran practicar. Además, deberán decir las personas que por no poder traerlas pues quieren que sean citadas para el acto del juicio. Deberán pedir las respuestas por escrito a cargo de personas jurídicas cuando así sea de su interés y en el caso de que alguna de las partes hubiera anunciado la aportación de un dictamen pericial que no haya podido aportar con su escrito por el motivo justificado que corresponda, este plazo de 5 días no empezará a contar desde que se aporte dicho dictamen o transcurra el plazo para hacerlo, que como máximo son 30 días. Dentro de este mismo plazo de 5 días, la parte actora deberá pronunciarse o podrá pronunciarse sobre las alegaciones que tenga por conveniente sobre las excepciones procesales planteadas. Después, en los 3 días siguientes, desde el traslado de estos escritos de proposición de prueba, las partes podrán, en su caso, presentar impugnaciones. ¿Qué impugnaciones podrán presentar? Bien, pues podrán alegar o denunciar la inexactitud de una copia, la impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria, la ilicitud de una prueba y el posicionamiento de las partes sobre los documentos y dictámenes presentados. Como vemos, se introduce un trámite por escrito que está sujeto a 2 plazos. Primero, un plazo de 5 días desde que se conteste a la demanda, en el que las partes deberán proponer la prueba, en el que el actor deberá posicionarse sobre las excepciones procesales.
y luego otro plazo de 3 días una vez que se dé traslado del escrito de proposición de prueba para que se puedan realizar las impugnaciones. Transcurridos estos plazos, se resolverá por el juez, se resolverá por escrito por medio de un auto en el que se resolverá la impugnación, las excepciones y sobre la admisión de la prueba. Y ahí también se pronunciará sobre la pertinencia de celebración o no de vista. Y dice expresamente la ley que cuando la única prueba que resulta admitida sea los documentos, y estos ya se hubieran aportado al proceso sin ser impugnados, o se hubieran aportado informes periciales y el tribunal no considere útil la presencia de los peritos, se procederá a dictar sentencia sin la celebración del juicio. Esto es un poco lo que se hacía en la práctica, pero ya lo dice la ley, que cuando solo la prueba sea documental o que cuando los peritos, el juez no necesite oír al perito, que quedan los autos vistos para sentencia. Se resolverá por medio de un auto y este auto es susceptible de recurso de reposición y además tendrá efectos suspensivos. Entiendo que estos dos traslados son útiles a la hora de que el juez ahora ya sí resuelve sobre la pertinencia o no de celebración de vista con las pruebas encima de la mesa. El problema que teníamos hasta ahora es que si una parte pedía la celebración de vista, casi que se decía que sí, porque lo pedía la parte y luego íbamos a la vista y la única prueba era documental, con lo cual no tenía sentido la vista. Ahora no, ahora ya es el juez resuelve con conocimiento de causa. Vemos que lo que se busca es el trámite por escrito y cada vez tener menos vistas. Creo que es el propósito que persigue el legislador con esto, y además al juez le obliga a dictar 2 resoluciones en el procedimiento. Antes lo resolvíamos en la sentencia, ahora nos obliga a dictar un auto que es susceptible de recurso, con lo cual también demora un poco la resolución, y luego pues dictar la sentencia. Se modifica el artículo 439.5 relativo a las cláusulas abusivas y se dice que no se admitirán las demandas cuando no se acompaña a la demanda el documento que justifique haber practicado al consumidor una reclamación previa extrajudicial. Esto lo que supone es un requisito de procedibilidad específico para los pleitos de demanda de cláusulas abusivas. En lugar de acudir a los mecanismos alternativos de mediación o de conciliación que antes me he referido, pues hay que acudir a este procedimiento de reclamación previa que se desarrolla en el artículo siguiente, en el artículo 439 bis. Que dice que el consumidor remitirá reclamación previa a la persona física o jurídica que realice la actividad de concesión de préstamos, que deberá admitir o denegar la reclamación y, en cualquier caso, la entidad pues deberá pronunciarse de manera motivada manifestando por qué acepta o por qué no acepta esta reclamación previa. Y el posicionamiento de las partes en esta reclamación previa vinculará a la posición de las partes en el procedimiento posterior, es decir, no podrán realizar luego alegaciones que sean distintas de las que habían manifestado en el proceso previo. Tiene especial relevancia la regulación que se hace de este procedimiento previo, puesto que acota el plazo. Se dice que la entidad bancaria en el plazo de un mes deberá contestar, que si hace una propuesta al consumidor y éste la acepta en el plazo de un mes debe pagar, y si no paga en el plazo de un mes, dice el artículo que se devengará la cantidad en concreto, devengará los intereses legales del dinero incrementado en 8 puntos. Desde que conste fehacientemente que ha sido aceptada la oferta por el perjudicado. Con lo cual, bueno, pues entiendo que es un mecanismo que trata de disuadir los pleitos que sustancialmente no tienen mucha razón de ser, puesto que se trata de la abusividad de una cláusula que está clara en su nulidad. Y dice que se transcurrido el mes desde que se aceptó la oferta, si el banco no paga, además de devengarse los intereses, pues queda expedita la vía judicial, es decir, la parte ya podrá interponer la demanda. Y se regula expresamente que este procedimiento previo será gratuito. Se modifica el artículo 443 relativo a la posibilidad de derivar a mediación en el ámbito del juicio verbal, que como he dicho no tiene mayor interés, al margen de lo ya manifestado. Y se modifica el artículo 443 en los apartados 3º y 4º relativo a la vista. Dice, estamos en el ámbito del juicio verbal, que si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo y se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción. Aquí, claro, nos encontramos con que nos hallamos ya en una vista del juicio verbal, que ya nos hemos pronunciado sobre la prueba y ahora tenemos que fijar los hechos controvertidos, lo cual es totalmente contrario a lo que sucede en el ámbito del juicio ordinario. Primero se fijan los hechos controvertidos y luego se propone prueba. Pues en el ámbito del juicio verbal es al contrario. Ahora vamos a tener que pronunciarnos sobre la prueba sin saber, bueno, pues evidentemente de las alegaciones de la demanda y de la contestación se desprende lo que es controvertido, pero sin saber la posición de las partes sobre este extremo. No le veo mucha razón de ser, pero bueno, así es.
Una vez fijados los hechos controvertidos, pues se practica la prueba que ya ha admitido o ha inadmitido, y posteriormente se dice en el artículo que la prueba de las partes podrá complementarse o podrá completarse con arreglo dispuesto en el apartado 1 del artículo 429. Este artículo creo que dice que si el juez no se considera suficientemente ilustrado sobre algún hecho controvertido, pues lo pondrá de manifiesto a las partes, y las partes que puedan verse afectadas por esa insuficiencia probatoria, pues puedan proponer nuevas pruebas. Pero aquí lo que debe dejarse claro es que la iniciativa debe de partir del juez, y es el juez el que debe decir: oiga, con la prueba practicada no me ha quedado claro. Lo cual creo que exige que el juez sea cauteloso, porque al final estamos en el proceso civil y, como he dicho antes, en el proceso civil rige el principio dispositivo y el juez no puede ir en exceso más allá. Si las partes no ha conseguido probar algún extremo, pues debe asumir las consecuencias de esa falta de probanza. Pero bueno, ahí está en la ley. Se modifica el artículo 445 relativo a las diligencias finales en el juicio verbal. Esto viene a dar cobertura legal a lo que ya se venía haciendo en la práctica en muchos juzgados, que es que en el ámbito del juicio verbal no se contemplaba la existencia de diligencias finales, pero había quien, y yo entre ellos, quien consideraba que no había motivo para no practicar estas diligencias finales. Bueno, pues ya tenemos amparo legal para hacerlo. Y se modifica finalmente el artículo 447 relativo a la cosa juzgada en los projuicios de desahucio por falta de pago, prescripción del plazo, cuando se acumulaba la acción de reclamación de renta. Existían pronunciamientos contradictorios de diversas audiencias sobre el efecto de cosa juzgada de la pretensión de pago de renta. Bueno, pues ya dice el legislador que sí, que tiene efecto de cosa juzgada. Y finalmente, pues decir que la norma entrará en vigor a los 3 meses de la publicación, es decir, ya mismo, el 3 de abril de 2025. Y con esto doy por finalizada mi exposición. Gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a los abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Jaén por invitarnos, porque la verdad nos ha servido también para ponernos al día con la entrada de la ley que viene ya, y que espero que sea de su interés, que veo que es un foro muy variado, pero todos profesionales del derecho, así que espero que las preguntas, que luego dejaremos tiempo para preguntas, no sean muy complicadas. Bueno, yo voy a hablar más de las cosas procesales, puesto que tiene mucha incidencia a partir de la introducción del MAX, o los medios adecuados de solución de controversia, a los que ha hecho alusión mi compañero don José María. La voluntad del legislador, como ha expuesto anteriormente mi compañero, la Ley 1/2025 de medidas de eficiencia en el servicio de justicia es clara, que es fomentar la mediación como una alternativa al sistema judicial, de manera que promueve una solución de conflictos que sea pacífica, y para ello introduce los MAC, son los medios adecuados de solución de controversia, como un requisito de procedibilidad y como una alternativa a la vía jurisdiccional en materia civil y mercantil. Recordar que está excluido de asuntos concursales, en procedimientos laborales, en el proceso penal y en asuntos en los que son parte de entidades de servicio público y lo regulado en las leyes sectoriales, que se regirán por sus propios procedimientos de negociación. Don José María ha hecho ya alusión a las materias excluidas, que yo creo que vienen recogidas en el artículo 5.2 y 5.3 de la ley, que yo creo que son bastante consecuentes, puesto que son medidas judiciales que son rápidas y, claro, el hecho de derivar a MAX, pues, haría que la premura, por ejemplo, del 158 o de la tutela sumaria de la posesión o de la tenencia, pues perdería todo su objeto, ¿no? Y esta apuesta por la progresiva desjudicialización por la ley tiene su correspondencia, se ve reflejada en las costas procesales, que hay un cambio importante. Hemos dicho que los más es como requisito para la admisión de la demanda, que hay que acudir a un medio adecuado de solución de controversia, que viene establecido en el artículo 5. Y la actitud de las partes en esta negociación, o sea, la actitud que vayan a tener durante la negociación, tiene un efecto directo después en la posible condena en costas. El artículo 7 de la Ley Orgánica aclara: si se iniciara un proceso judicial con el mismo objeto que el de la previa actividad negociadora, intentada sin acuerdo, los tribunales deberán tener en consideración la colaboración de las partes respecto a la solución consensuada
y el eventual abuso del servicio público de justicia al pronunciarse sobre las costas y su tasación. Y asimismo para la imposición de las multas o sanciones previstas, que esto ya estaba previsto en la antigua ley de 2000, bueno, la ley vigente de 2000. Así que tenemos dos ideas principales, los más y el abuso del servicio público de justicia, que es un concepto jurídico indeterminado que se introduce ahora con la nueva ley. Los más, a los que ya ha hablado don José María, es cualquier tipo de actividad negociadora que sea reconocida en la ley o en otras leyes y en las que las partes acuden de buena fe para encontrar una solución extrajudicial, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero. Por tanto, los más no constituyen actividad jurisdiccional, queda al margen. Son medios auxiliares y complementarios. Y se busca que los conflictos y soluciones, siempre que sea posible, fuera de los tribunales, reservando la vía judicial para aquellos casos en los que no sea posible llegar a este acuerdo extrajudicial. ¿Qué significa? Luego profundizaré más en el tema del abuso del servicio público de justicia, pero ¿qué es el abuso? Es un concepto jurídico determinado, como he dicho. Y en el preámbulo de la ley ya nos va diciendo que es el abuso del servicio público de justicia. Dice que es la utilización irresponsable del derecho fundamental de acceso a los tribunales, recurriendo injustificadamente a la jurisdicción cuando ahí hubiera sido factible y evidente una solución consensuada de la controversia, como son los litigios de cláusula abusiva ya resueltos con carácter firme y con un idéntico supuesto de hecho y fundamento jurídico, o en los casos en los que las pretensiones carezcan notoriamente de toda justificación, impactando en la sostenibilidad del sistema, del cual quiere hacerse partícipe a la ciudadanía. Por tanto, estará relacionado con la temeridad, a la que hacía alusión antes la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de costas procesales, que es toda actuación procesal basada en la conciencia de la injusticia de la acción o de la oposición y en el abuso del derecho o el ejercicio desleal cuando se actúa de forma dolosa o bien con manifiesta negligencia. Bueno, luego hablaré más sobre estos conceptos cuando me refiero a cada uno de los artículos. Y, en primer lugar, como todos sabemos, el artículo 394 dice que los procesos declarativos, las costas de primera instancia, se impondrán a las partes que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie dudas de hecho o de derecho. Pero ahora el 394 tiene una novedad. Partiendo de la anterior duda esta de derecho y de derecho, establece que cuando la participación en un medio de solución de conflictos sea legalmente preceptiva o se hubiera acordado previa conformidad de las partes o por el juez, jueza o tribunal o letrado o letrada de la Administración de Justicia durante el curso del proceso, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiera rehusado expresamente o por actos concluyentes y sin causa participar en un medio adecuado de solución de controversia al que hubiera sido efectivamente convocado. En el caso de estimación parcial, como todos sabemos, cada parte asume las costas, pero se sesiona también en el caso de temeridad y dice, no obstante, en el 394.2, si alguna de las partes no hubiera acudido sin causa que lo justifique, si alguna de las partes no hubiera acudido sin causa que lo justifica a un medio adecuado de solución de controversia, cuando fuera legalmente preceptivo, así lo hubiera acordado el juez, jueza o tribunal letrado de la Administración de Justicia durante el proceso, se le podrá condenar al pago de las costas en decisión debidamente motivada, aun cuando la estimación de la demanda sea parcial. Y el nuevo 394.4 establece, si la parte requerida para iniciar una actividad negociadora previa tendente a evitar el proceso judicial hubiese rehusado intervenir en la misma, la parte requirente quedará exenta de la condena en costas, salvo que se aprecie abuso del servicio público de justicia. En caso de allanamiento, el 395, que establece que si el demandado se allanara la demanda antes de contestarla, no procederá a condena en costas, salvo que el tribunal aprecie de mala fe la conducta o abuso del servicio público de justicia. En este ámbito, la novedad establece que para los casos en que la parte demandada no hubiera acudido sin causa que lo justifique a un medio de solución de controversias cuando fuera legalmente preceptivo, así hubiera acordado el juez, jueza, tribunal o letrado de la Administración de Justicia durante el proceso y luego se allanara a la demanda, se le condenarán costas, salvo que el tribunal, como hemos dicho en decisión debidamente motivada, aprecie circunstancias excepcionales para no imponérsela. En caso de allanamiento, cabe imposición de costas al demandado que actúe con abuso del servicio público de justicia, que queda equiparado a este efecto a la mala fe, según el 395.1. Como hemos dicho, el servicio público se equipara a la temeridad en los casos de inclusión de derechos y honorarios de profesionales cuando su intervención no sea preceptiva conforme al artículo 32.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por tanto, se está imponiendo una colaboración activa de las partes en el procedimiento en los medios adecuados de solución de controversia. De manera que, aunque tú hubieras ganado la demanda, si tienes una actividad que ve el juez que ha rehusado el MAX antes al que te ha sido citado, de manera que no comparece sin alegar causa justificada, puedes tener, puede que no haya un pronunciamiento en contra, de manera que aunque haya ganado el procedimiento, nadie resulte beneficiario de las costas. O incluso en el caso de estimación parcial, puede ser condenado en contra. De manera que se ha rechazado también el hecho de acudir al MAX, el juez entienda que dado tu actitud, pues aunque haya un allanamiento parcial, pues debe ser condenado en contra. Esto es, esto lo estamos viendo con la nueva, el tema que se está dictándose por el Tribunal Supremo con el tema de las entidades bancarias, cuando hay un allanamiento parcial, que ya las últimas sentencias están entendiendo que deben imponerse las costas a la entidad bancaria y con el principio de efectividad y la Directiva 93/13 de la Comunidad Europea. Y también puede evitar también una condena en costa, porque si la otra parte no rehúsa a comparecer y tú vas, imagínese el demandado que va y la otra parte rehúsa a comparecer, pues puede estar liberado de las costas. Y en todo caso puede ser condenada, como hemos dicho, en caso de allanarse. ¿Qué significa lo del abuso que hace mucha ilusión, mucha alusión estos artículos que he leído del servicio público de justicia? Como hemos dicho, está relacionado con el abuso del derecho, la mala fe procesal y pretende que los tribunales valoren la conducta de las partes en el procedimiento para conseguir las soluciones negociadas. Habrá que ver cómo la jurisprudencia lo va perfilando y qué ejemplos nos da para ver cuándo hay abuso del servicio público, cuándo se utiliza con unos fines espurios, pero en todo caso entiendo que se trata de sancionar a quien recurre a los tribunales de forma injustificada. El legislador es que no nos da ningún contexto. Igual que explica un poco qué son los MAS, aquí no sabemos qué es abuso del servicio público de justicia. Sabemos lo que es abuso del derecho, mala fe procesal o temeridad, de eso sí hay jurisprudencia, pero de esto en concreto no tenemos ningún tipo de concepto más allá del sentido común que todos pensamos que significa abuso del servicio público de justicia. Tampoco hay con los litigios de cláusula abusiva, el concepto en sí tampoco viene. Pero en esta línea, pues la sentencia, por ejemplo, de 20 de diciembre de 2024 del Tribunal Supremo de 1715 establece que cuando el proceso pretende como fin principal la condena en costa, empleando un artificio que muestra una desproporción entre lo verdaderamente controvertido y el beneficio perseguido, es posible concluir que nos hallamos ante un abuso del proceso, una especie de fraude procesal. Se provoca una infracción jurídica para poder demandar y obtener un beneficio espúreo a costa del Estado, pues el principal coste es para la Administración de Justicia. Constituye un abuso del proceso, emplear los escasos medios de la Administración de Justicia para, sobre la base de la infracción legal provocada y en tanto tal controversia ficticia, obtener un rendimiento económico muy superior al coste que pudo conllevar la provocación de la infracción jurídica. Merece la pena destacar en este punto el requerimiento que se le hace cuando se interpone la demanda en cláusula abusiva. Siempre hay una reclamación extrajudicial y ya sobre eso pues hay jurisprudencia y los jueces, yo por lo menos en las cuestiones cuando a la hora de imponer las costas tengo en cuenta el tiempo, cuando se interpuso la reclamación extrajudicial, qué se pide en la reclamación extrajudicial y cómo se pide, ¿no? Y entiendo que hay mala fe, pues por ejemplo, cuando no se deja pasar un tiempo prudencial. Es verdad que lo que se está diciendo el Tribunal Supremo es que la entidad bancaria le da como que que tuvo ellos la iniciativa de eliminar la cláusula o hacer resolver la cuestión planteada por la parte, pero este requerimiento determina la existencia de mala fe porque da a la entidad bancaria la oportunidad real de satisfacer extrajudicialmente la pretensión, de modo que tuvo la oportunidad de conocer y resolver esta cuestión, de modo que si
el consumidor no tiene otra solución que acudir a los tribunales porque no contienen contestación o la entidad bancaria le remite un documento en el que ni siquiera hace alusión a su cláusula en concreto, no le queda otra que acudir a los tribunales. Entonces, ahí podríamos hablar un concepto de mala fe. En esta sentencia que le invito a todos a que la lean, que habla de estos conceptos de mala fe y abuso del derecho, la de 20 de diciembre de 2024 del Tribunal Supremo, dice que la exigencia contenida en el artículo 7.1 del Código Civil de que los derechos deberán ejercitarse conforme a la exigencia de buena fe tiene su correlato en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y este precepto después de establecer en su apartado primero que en todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de buena fe, y en el apartado segundo dispone que los jueces tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso del derecho o entrañe fraude de ley o procesal. Al amparo de esta normativa procede desestimar la demanda por abuso del derecho que entraña. En el tema de tasación de costas, la tasación de costas, como todos ustedes saben, como son profesionales del derecho, viene en el artículo 244 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y todos saben que una vez practicada la tasación de costas por el letrado de la Administración de Justicia, se da traslado a las partes por un plazo de 10 días, según el artículo que he mencionado, y que una vez acordado el traslado de la tasación de costas, no se podrá incluir ninguna partida o adicionar ningún concepto. Y esta tasación de costas puede ser impugnada en el plazo de 10 días. Y en caso de que transcurra este plazo sin que haya impugnación, el letrado de la Administración de Justicia la aprueba mediante decreto. El artículo 145.5 establece que, sin perjuicio de lo expuesto en los artículos anteriores y en el mismo plazo, la parte condenada al pago de costas podrá solicitar una exoneración de su pago o una moderación de su cuantía. Eso es una novedad que se introduce ahora con la nueva ley, y todo se hace depender de los más. Entonces, esta moderación de la cuantía viene antes de que sean excesivas o indebidas. O sea, en el trámite de impugnación, la parte demandada puede solicitar una exoneración. Y el plazo... hay que tener en cuenta que cuando se hubiera formulado una propuesta a la parte contraria en cualquiera de los medios de solución de controversia al que hubiera acudido, la misma no fuera aceptada por la parte requerida y la resolución judicial que ponga a terminar el procedimiento sea sustancialmente coincidente con el contenido de dicha propuesta. O sea que si yo hago una propuesta y la otra parte no la acepta y luego la sentencia me da en parte a mí la razón, pues puedo pedir al juez decir quíteme un poco de las costas y rebajarla, el demandado. Y las mismas consecuencias tendrá el rechazo injustificado de la propuesta que se hubiera formulado el tercero neutral, a los que ha hecho alusión don José María, cuando la sentencia recaída en el proceso sea sustancialmente coincidente con la citada propuesta. A la solicitud de exoneración o modificación deberá de acompañarse la documentación íntegra referida a la propuesta formulada, que en este momento procesal y a estos efectos estará dispensada de la confidencialidad. Deben acompañarse dicha documentación, el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto inadmitirá a trámite la solicitud. Frente a este decreto cabe interponer recurso de revisión. En cuanto a la tramitación, viene establecido en el artículo 245 bis, que dispone que si tras la tasación la parte condenada en costa hubiera solicitado una exoneración o moderación de su cuantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245.5, el letrado de la Administración de Justicia da traslado a la otra parte por un plazo de 3 días. En caso de que la parte favorecida por la condena en costa aceptase la misma, el letrado de la Administración de Justicia la aprueba, que en los términos fijados por esta parte que solicita, en los términos que entiende conveniente el letrado de la Administración de Justicia. Y luego se entenderá que presta su conformidad a la parte cuando deja transcurrir el plazo sin evacuar el traslado. Contra este decreto cabe revisión. Y en el caso de que la parte favorecida por la condena en costa no acepte la exoneración o reducción solicitada de contrario, se resolverá por el tribunal si son procedentes la cuantía tasada mediante auto sin condena en costas. Si se considera procedente una reducción, el auto deberá indicar el porcentaje concreto y las partidas objeto de la misma. Contra este auto cabe reposición. Una vez firme, la resolución que hubiera denegado la exoneración o reducción, así como la que hubiera reducido la cuantía de las costas, se procederá en su caso a tramitar la tasación de costas por excesiva o indebida, de acuerdo con lo previsto en el 246. Entonces, en el plazo de 10 días,
el condenado en costa puede solicitar, como hemos dicho, la exoneración o moderación de la condena en costa si en el caso de que hubiera podido solucionarse sin acceder a la vía jurisdiccional. Y a la solicitud, como hemos dicho, debe acompañarse el documento que acredite que sea, por lo menos el documento, la propuesta, que en este caso ya no tiene confidencialidad, puesto que ya el asunto entiendo que ha terminado por sentencia firme. Entonces, ya como que la confidencialidad que tiene el MAX ya se pierde. Pero solo está previsto presentar este documento para tasación de costas o la impugnación. Y ese auto no es susceptible, como he dicho, de recurso alguno y sin que el incidente genere a su vez nuevas costas. El artículo 9.2 de la Ley Orgánica dispone que las partes, los abogados o abogadas o tercera persona neutral no podrá declarar o aportar documentación derivada del proceso de negociación o relacionada con el mismo ni ser obligado a ello en un procedimiento judicial o en un arbitraje, excepto cuando se esté tramitando la impugnación de costas o solicitud de exoneración y moderación de la misma, según lo previsto en el 245. Y a esos únicos fines, sin que pueda utilizarse para otros diferentes ni en procesos posteriores. En cuanto a la limitación de la cuantía que se puede reducir o exonerar, hay que partir del 241, que nos dice cuáles son los conceptos. Podrá afectar tanto a los honorarios de defensa técnica, a los honorarios de los letrados, como a los derechos de peritos, a los depósitos y tasas, también a los derechos de los procuradores y deben tener en cuenta una moderación, porque entiendo que tampoco puede hacerse una exoneración tan baja que se quede, que por ejemplo, quede limitado a la tasa judicial. En cuanto a los porcentajes, que dice que los jueces fijemos los porcentajes y las cuantías concretas que deben ser rebajadas. Una cosa son los honorarios a lo mejor de abogados, pero los procuradores están sujetos a arancel. ¿Qué rebajamos ahí? Entiendo que los aranceles no podrán ser rebajados, pero claro, aquí insisto que la ley no dice nada. La ley es que no dice que hay que rebajar, ni dónde hay que quitar, ni nada. Y, por ejemplo, como me he dicho antes, la tasa judicial no se puede rebajar, ni tampoco las indemnizaciones especificales del artículo 365 cuando alguien acude como testigo al juicio. En todo caso, debemos tener en cuenta que el LAC ya ha hecho una moderación cuando ha fijado las costas. Y el juez debe modificar el decreto del secretario judicial, del letrado, perdón, de la Administración de Justicia. No entiendo esta exoneración que hace la ley porque es como si diera una otra oportunidad más, porque luego están por excesiva y luego están por indebida. Y estos criterios se deben aplicar también a los peritos. En los peritos le quitamos el IVA. ¿Qué reducimos de los peritos? ¿Lo dejamos a la mitad, a un tercio? Cuando un perito te presenta una factura por una actuación en juicio por haber hecho un informe, ¿qué quitamos de ahí? Es que, claro, me da por pensar que, a ver, si yo tengo que valorar si el perito ha hecho un trabajo muy extenso o más breve, ¿cómo valoro yo la factura que me presenta un perito? Es que no lo sé. ¿Y cómo rebajo entonces si me pido una exoneración? No lo sé. Es que no entiendo por qué se hace, porque ya se hacía por excesiva o indebida, no entiendo por qué esta exoneración de nuevo. Yo entiendo que si la parte lo acepta, pues entonces sí, pero con la pelota caiga en el tejado de nosotros, los criterios no lo sé cuáles tendremos que valorar. Desde luego, ya que somos tribunal de instancia, pues tendré que ser los tres de común acuerdo que fijamos los criterios. Pero no lo sé, es que es bastante complicado. Por eso digo que si el juez ya reduce la cuantía de las costas, ¿qué sentido luego tengo yo para valorar de nuevo que son excesivas? ¿No lo he hecho ya anteriormente? Entonces estoy valorando dos veces la misma cosa. Y el grado de la Administración de Justicia puede dictar por ejemplo, un decreto de archivo porque ya se ha resuelto antes lo que me está pidiendo con excesiva. Hay una carencia de objetos. Lo inadmito a trámite. ¿Se pueden admitir a trámite luego que son excesivas si ya he reducido anteriormente? Porque la exoneración está en eso. ¿Qué reduzco? ¿Qué quito?
Además que luego el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se modifica. Y cuando yo pido informe al Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados, cuando ya es exonerado, ¿qué va a decir el Colegio de Abogados? No lo sé. Lo de las costas no lo entiendo tampoco muy bien. Claro, yo pido un informe al Colegio de Abogados y me dice el Colegio de Abogados, y ya le he moderado yo, le he moderado ya el letrado, le he moderado yo y ahora le he pedido un informe al Colegio de Abogados. No lo sé. Desde luego, si la impugnación es desestimada, según el artículo 246, se impondrán las costas del incidente al impugnante. Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o perito cuyo honorario se hubieran considerado excesivo. Y con la ley nueva, pues podrán imponerse también a las costas con abuso del servicio público de justicia. Vuelvo a introducir ese concepto. Esto que suscita muchos comentarios. Bueno, ya sabemos que contra el decreto que resuelve la impugnación cabe revisión y contra el de revisión no cabe recurso. Luego no cabe, contra lo que dice el juez de la exoneración, y eso allí ya no cabe recurso de la exoneración. Como ha dicho también don José María, pues en la ejecución el procurador, según el artículo 539, podrá acordar que determinadas actuaciones procesales se llevan a cabo por el procurador y la ley introduce la novedad de que para el ejercicio de las funciones contempladas en este punto y sin perjuicio de la posibilidad de sustitución prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, él o la profesional de la procura de la parte actuará de forma personal e indelegable y su actuación será impugnable ante el letrado de letrada de la Administración de Justicia conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 453 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa al recurso de reposición. En materia de costas, otra modificación importante es que los procedimientos de cuantía indeterminada ya no son 18.000, ahora son 24.000. A los efectos del límite de la tercera parte de la cuantía en caso de condena en costa. Es decir, la demanda de cuantía indeterminada, el litigante vencido solo estará obligado a pagar de la parte que le corresponde a abogados y demás profesionales no sujetos a tarifa o arancel una cantidad que no exceda de 8.000 euros. Antes era 6.000. En caso de beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita que tienen un pronunciamiento a su favor en costas, ¿quién lo cobra? ¿A quién se le da? ¿Al letrado o al cliente? Pues aquí se deberá de abonarse a los profesionales. Es una novedad. Entonces ahora cobran los beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita serán los profesionales y no el cliente. ¿Qué deberá hacer el abogado? Devolverlo las cantidades percibidas con cargo a los fondos públicos y con comunicación por la oficina judicial de dichos cobros a los colegios profesionales. O sea, la oficina judicial comunicará a los colegios profesionales que se ha pagado al letrado. Que viene el 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 36.1 de la Ley de la Abogacía. Y luego se trata de evitar enriquecimiento injusto tanto de los profesionales como de los beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, aclarando que el derecho al cobro debe ser el profesional frente a la regla general de que el que tenía que cobrar era el cliente, puesto que... Pero bueno, también va relacionado con el hecho de que el cliente no puede renunciar a este derecho porque no tiene ningún crédito, tampoco puede ejecutarlo ni puede hacer una compensación. En caso de satisfacción a esta procesal o carencia sobrevenida del objeto a que ha hecho alusión mi compañero, cuando el interés se circunscriba a costas procesales, ya se elimina la comparecencia, ya es por escrito, se da audiencia a la otra parte y resuelve el tribunal mediante auto en el que se imponen las costas con arreglo del 395. En impugnación por excesiva se elimina la necesidad de informe del Colegio de Abogados cuando se ha dado antes en lo relativo a los pleitos testigos, en los que ya se ha emitido un informe, y se suprime la condena en costas en el incidente de impugnación de costas por excesiva, salvo los casos de abuso del derecho público de justicia a los que he hecho antes alusión. Se trata de evitar, como dice la práctica en la ley, de multitud de tasaciones de costas de incidentes de impugnación por excesiva.
y los colegios, el informe del Colegio de Abogados no es vinculante. Esto hay que decir que la Ley de Enjuiciamiento Civil 34/1984 de 6 de agosto, con una finalidad muy parecida a la ley ahora de eficiencia, eliminó el carácter preceptivo de la conciliación. Hasta entonces, que era también un requisito de procedibilidad, confesando en la exposición de motivos, como demuestra la experiencia, ha dado pocos resultados satisfactorios. Así que, en definitiva, la Ley Orgánica 1/2025 se pierde la aplicación del criterio del vencimiento objetivo, tan fácil, el que pierde gana. O sea, el que gana paga, el que gana paga. Inclinando la balanza hacia un sistema de criterios subjetivos, en la medida que tenemos que tener los jueces en cuenta la consideración de la colaboración de las partes en este procedimiento de mediación y el abuso del derecho público de justicia al pronunciarse sobre las costas o tasación. Muchas gracias. Si quieren plantear alguna cuestión, alguna sugerencia, digan. ¿Sí? Respecto del requisito de poner en la mediación si hay una mediación es fácil, hasta de inicio hasta de finalización. Pero si la mediación es entre votados, toca con el criterio y el deber deontológico de profesionalidad. Profesional que tenemos que hacer. Estamos buscando un campo muy... Una línea muy fina, sí. Claro. Que choca contra nuestro código deontológico. Pero es que no se le está pidiendo que detalle las conversaciones que ha tenido con el compañero. Lo que se le está pidiendo es que si usted opta por uno u otro de los mecanismos de solución de las controversias, acredite haber acudido a ese mecanismo y describa por qué se ha llegado o por qué se ha visto abocado al pleito, sea porque la otra parte no ha comparecido, o porque la otra parte no ha aceptado. Es decir, usted me está hablando, dice, la mediación o el arreglo entre compañeros, pero es que eso no es un mecanismo de los previstos. Pero si cuando hay negociaciones, No. Es un letrado, dos partes. No. Los mecanismos previstos en la ley, se los digo. Es una conciliación privada, más bien. Sí, es Claro. privado. Sí. Son la mediación, la intervención, vamos a ver. Era la intervención del abogado en el máximo. La mediación, la conciliación ante notario, la conciliación ante registrador, la conciliación ante letrado, la conciliación ante juez de paz y la única que podría encajar ahí la conciliación privada. Pero la conciliación privada lo que dice, toda persona física o jurídica que se proponga ejecutar las acciones puede requerir a una persona con conocimiento. Es decir, estamos buscando un tercero, no es el abogado de la parte, es un tercero. Con lo cual no tendría ese problema que usted alude. y en una segunda aplicación de ley que se está tramitando por se vuelve conflictivo. La acta que te hace el notario es eso de que no se ha llegado a presentar por la parte de la posibilidad de llegar a acuerdo. O sea, ya cumple el criterio del procedimiento. Yo creo que no. Vamos a ver, hay que ser exigentes. Y aquí lo que estamos tratando es de que se reduzca el número de pleitos, hay que ser exigentes. La ley dice que la conciliación ante notario se regirá por lo dispuesto en el capítulo 7 del título 7 también de la ley del notariado. Pues, oiga, ese procedimiento del artículo tal, no vale otro. Es mi opinión, en cualquier caso, esto pues será la práctica. A lo mejor podemos empezar siendo muy rigurosos y luego, pues, cuando se recurra, la audiencia irá, pues, bueno, moldeando esto. Pero claro, ahora mismo. Bueno, mi pregunta va sobre las ofertas de una compañía de seguro no valdrán como más cuando le reclama a la aseguradora que hace la oferta de yo ofrezco tanto, ¿nos valdrá como más o tendremos que ir a una conciliación o un otro método?
En oferta vinculante. Claro, yo creo, Es que al final, digo lo mismo, se ajusta a la previsión de la ley sobre la oferta vinculante, que dice que cualquier persona con ánimo de dar solución formula una oferta vinculante a la otra parte, queda obligada y esto dice, en el caso de que la oferta sea rechazada o no aceptada, en el plazo de un mes, pues el otro pues, podrá decaer la oferta y podrá ejecutar la acción. Si la oferta se ajusta a esto, yo entiendo que sí. es que es una oferta. Claro, que por lo menos se está haciendo ahora mismo, ¿no? Claro, a ver, si en el ámbito de los pleitos contra aseguradoras y en el ámbito de las demandas de cláusulas abusivas ya está bien, ya hay un acto previo. En los demás procedimientos de otro tipo es cuando te encuentras que el único contacto formal, evidentemente lo que hayan hablado los abogados por su confidencialidad correspondiente, lo único que te encuentras es el purafá de me debe usted tanto y si no me lo paga me voy a poner la demanda. Pues ahora se trata de forzar que eso vaya más allá. Tiene que tener, yo entiendo que tiene que tener un contenido más para que la parte pueda rechazarlo en base a qué, no simplemente hacer una oferta, te doy esto, tiene que decir, no sé, pero Es sí. que el objeto de la Una negociación... aseguradora que pues, reclama una cierta cantidad y dice, pues yo te doy tanto, a lo mejor una pericial. Pues yo creo que eso sí valdría, porque Pero la oferta de quién parte. de la aseguradora. A lo mejor, bueno, Pero para que la tienes que hacer. Es el demandado, claro. Claro. tenemos nosotros que ofrecer, nosotros pedimos tanto. Yo creo que sí, porque es que la ley no hace ninguna distinción en el ámbito de los seguros para contemplar eso que está refiriendo. Y otra sobre lo de la reclamación extrajudicial de cláusula abusiva, normalmente se han creado ya, se han presentado la reclamación extrajudicial, pero a lo mejor han pasado más de un año. Estamos hablando que no tiene que pasar más de un año. Hay que Volver, yo entiendo que sí, ¿eh? Sí, hay que sí. Sí. Dígame. Que sí, yo entiendo que sí, ¿eh? Que hay que otra vez Claro, volver sí. a presentar la reclamación. Es que tenga en cuenta que no solo es para permitirle o no la posibilidad de ejecutar la acción, sino también para que se produzcan los efectos que antes me he referido. Por ejemplo, los intereses. Si quiere usted que se le apliquen esos intereses agravados, pues tiene que acudir en forma al mecanismo. Como sabe usted, mucha gente por lo que ha presentado por aquel tema de la prescripción que está bien duda, entonces por mucho, digo yo, de mis compañeros para presentar la reclamación extrajudicial para cortar la prescripción, claro, ya pasaron como más de un año y ahora pues habrá que decir al cliente que todavía hay que Presentar otra, sí. Y la disposición transitoria novena dice que se aplica a los procedimientos que están en vigor ahora también, ¿eh? Que se puede hacer siempre que en el juicio verbal, por ejemplo, no haya habido vista. Se puede. Se puede, sí. Pero es de aplicación obligatoria los que... El de aplicación a los que que se presenten a partir de la entrada en vigor. Pero los de ahora se puede acudir al más. En la transitoria novena está, en la posibilidad. que vayamos a presentar 4 de abril, ya previamente tendremos que acreditar la red. Yo creo que sí. Entiendo que sí. Un segundo. Sí. A ver, Ramón. Hay un medio es la conciliación. Sí. La conciliación normal es llega allí al letrado, que muchas veces pues, el letrado está allí el gestor o el organizador. Sí. Y entonces llega sí o no, pero claro, ahí, ¿qué conciliación se hace? ¿Qué negociación hay? Porque tú has pedido una cosa y tú dices, no, ya está. Eso no vale. Eso de no. Yo entiendo que no. ¿Conciliación judicial no valdrá o...? Sí, la conciliación ante el letrado o ante Sí, el juez sí, de pero paz. que creo que tienen que ir más allá, no sé dónde lo he leído, que tiene que ir más allá de decir, no, me opongo porque ya lo diré cuando venga el juicio. Vamos a ver. Cuando ella conteste. Es que si no, luego puede tener una repercusión en el tema de las costas o algo así. Claro, es que tienes que decir un poco. Yo le he leído que tienes que como motivar un poco, claro, una cosa de razones. Esto de no en la conciliación como se hace ahora, que llegas allí y dices, no me pongo. Un segundo. A ver,
Vamos a mantener el silencio. Vamos, un segundo. Vamos a estar calladicos. Pregunta al compañero, responde su señoría. Otra pregunta, responde, pero calladicos, porque es que si no, esto es un gallinero, ¿eh? Purificación. Sí. Él manda. Purificación. Sí, purificación. Lo de la exoneración de las cosas que yo no le he entendido. Porque vamos a ver, si es previo lo de la exoneración. Viene antes del y ahora 246. Yo tengo una resolución que no puedo recurrir, pero que tramitación le vamos a dar a la efectiva ahí. Por eso digo que queda sin sentido, que queda el otro vacío. Que queda vacío. Es que no, claro, por eso digo que puede ser que el secretario judicial diga inadmisión porque lo que usted me pide ya está resuelto. O que diga decreto. O que diga carencia de objeto, porque ya esto ya... Claro, pero siempre tendré derecho a un recurso de revisión. Sí, con lo que diga el decreto sí, pero que el auto que yo diga de exoneración ya, eso no es recurrible. Y viene antes del 246, que el 246... No puede tener completamente este contradictorio. ¿Cómo va a tener un procedimiento posterior de un mismo incidente cuando ya te está tocando el derecho? Es que no lo deja derecho. Es que realmente yo creo que es hasta inconstitucional. Claro. Porque es que yo no me pueden decir que yo puedo ejercer un derecho cuando ya me han copado el ejercicio de ese derecho. Además dice que... Una resolución que es de obligado cumplimiento, que estoy obligado a cumplirla, porque la resolución judicial es que es de obligado cumplimiento para todo el mundo, supuestamente, porque ya estamos viendo barbaridades. Pero bueno... Es que dice que además en el auto el juez debe fijar el porcentaje concreto, que no sé qué dice de porcentaje, no sé, y luego las partidas objeto de la misma, de la exoneración, las partidas que yo piso. Contra este auto cabe reposición, pero después dice que luego ya se tramitan por impugnación por costa, por excesiva o indebida. O sea, viene el 245 bis. Es que realmente le están quitando un derecho. ¿Pero por qué? Porque sí, porque ya me han tomado, vamos a ver. ¿Cómo voy a reclamar? Si yo pongo una cosa, yo tengo una reclamación de cantidad con un derecho que tengo derecho a reclamar, que es lo que estoy haciendo en definitiva. Porque nosotros en la tasación de costa es un trabajo que es un servicio, igual que si fuera un contrario lo que sea, lo que pasa es que nosotros es esa vía. Y ahora resulta que una persona sin criterio alguno, porque la ley no lo dice. No dice, no. Ahora resulta que... No dice la moderación o exoneración. Pero bueno. Tiene que decir las razones. Pero lo pide, hay que tramitarlo, pero hay que tramitarlo. Pero ni es una persona cualquiera Es y lo va a hacer con un criterio arbitrario. O sea, eso es un poder que va a resolver. No, él dice el demandado. Usted se está refiriendo al demandado, no se está refiriendo al juez que resuelva, ¿no? No, yo me estoy refiriendo al demandado que pide la exoneración o moderación. Un privilegio con respecto a mi cliente, porque en realidad yo estoy cobrando porque mi cliente no, vamos, porque aquí ahora encima me dice que no lo cobramos todo directamente. O sea, su cliente me ha tenido que pagar mis cosas. Yo estoy reclamando las cosas de mi cliente. Pero eso es justicia gratuita, como ha apuntado José Manuel. Eso es solo justicia gratuita, que quede claro. Ahora estoy en un particular, ahora mi cliente ya está súper público porque no pagar mi trabajo. Y ha dicho, estoy reclamando por mi cliente para resarcirme de algo que me han hecho, oye, que tengo una sentencia que la condena de costa por la sociedad. Y ahora mi cliente, pues me quita y él pierde. El que pierde es él, porque yo no he cobrado entero. Siempre y cuando mis normas estén, para eso está el criterio de lo que siempre, para eso tenemos los baremos, para eso la ley de la colección. Es que entonces, ahora al final, el que gana es la justicia de justicia. Resulta que yo voy a hacer una sentencia para mi cliente. Comporta para que se rascara de todos sus derechos, entre ellos lo económico, y ahora él se han perjudicado porque tiene una sentencia. Y le parece la barbaridad. Pero no quiere decir... La economía procesal seguimos con el recibo que se va a quedar desde el ámbito. No quiere decir que se otorgue, pero bueno, que cabe la posibilidad. No quiere decir que se otorgue, pero que cabe la posibilidad, sí, que se le da una otra oportunidad más. Vicente. El 245 bis es. Antes del 246 que no se ha reformado.
el que se ha reformado en 247. Vicente. La duda que me surge es en la acción, el plazo de la acción, tanto de ejecución como de caducidad, ¿cuándo se acta eso? Cuando termina el procedimiento sin avenencia. Pues cuando transcurre el plazo sin que la otra parte se presente, o cuando la otra parte va y dice no. Y se recoge en un acta que lo hará el mediador, el conciliador, o el que sea. Es que cada mecanismo de solución de controversias tiene su regulación específica. Por ejemplo, la de la conciliación ante notario, ante registrador, es por la ley del notariado o la ley del registro. La de la conciliación ante letrado de la Administración de Justicia, ante juez de paz, es la ley de jurisdicción voluntaria. En cada caso, a los plazos que tenga cada una de las... Claro. Por eso digo que yo creo que al final se generalizará alguno de ellos, sea por el ámbito económico o por la facilidad, sea el que al final acabemos acudiendo, creo yo. Claro, la ley lo ha dejado muy abierto, ha dicho, mire, usted tiene todas estas posibilidades para ponerse de acuerdo. Vaya la que más le convenga. Carmen. Mi pregunta es, cuando queremos iniciar las actuaciones con respecto a una persona y desconocemos el paradero de esa persona, ¿de qué manera podemos citarla para que acuda a cualquier tipo de conciliación o protección de la red? Uno de los supuestos en los que se justifica que no se haya, o se considera justificado no haber acudido al mecanismo previo de resolución es ese, que no se sepa el domicilio ni cómo contactar con la otra parte. Vale, eso está excluido también. Y otra pregunta. Para el caso de que se haya alcanzado un acuerdo, tengo que decir que no me he leído la ley todavía, perdón, porque si está ahí es que no la he leído. Pero para eso estamos aquí. Para el caso de que se alcanzara un acuerdo en cualquier tipo de medio de conciliación, mediación, arbitraje que fuera, ¿ese acuerdo sería directamente ejecutable? Este acuerdo que no ha sido homologado judicialmente sería judicialmente ejecutable directamente, y para el caso de que fuera ejecutable, ¿estaría sujeto al plazo de caducidad de la demanda ejecutiva? Sí, vamos a ver. Es que por ahí estaba. Mira, se modifica, no lo he dicho. No lo he dicho porque me he centrado en el proceso declarativo, pero se modifica el artículo 517, que es el que regula los títulos, que pueden ser susceptibles de ejecución, y se incluye los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, así como los acuerdos alcanzados por las partes en cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias que igualmente hubieran sido elevados a escritura pública. Con coche, tiene un coche, claro, ¿no? Aquello vale. Ya veo. Luego toda la reforma siempre necesitan a ella. Bueno, a ver, compañeros, ¿alguna pregunta más? Ninguna, ¿no? Bueno, pues nada, por parte del Grupo de Abogados Jóvenes y con el permiso de Vicente, ¿no? Por parte del Colegio de Abogados, muchísimas gracias por la ponencia que habéis dado. El colegio es vuestra casa, las puertas las tenéis abiertas para cualquier otra idea que tengáis. En este caso la idea surgió de Manuel, pero el colegio es vuestra casa, como he dicho, y os queremos entregar un detallillo para que nos tengáis presentes a la abogacía joven de Jaén. Esta es para Isabel. Gracias, no tenéis que haber pensado. ¿Y esta para José María? Muchas gracias, no tenéis que haber
molestado, estamos encantados porque ya hemos dicho, hemos aprendido también y está bien que comentemos con los profesionales y con los que nos vemos todos los días, que al final los que tenemos que sacar adelante esto somos nosotros los que estamos aquí todos, en Andújar, por lo menos. Así que yo estoy encantada del recibimiento y de cómo nos habéis atendido y nada, muchísimas gracias. Y ya por último, hago extensible las gracias por la asistencia y os emplazo la próxima formación que será dentro de 24 horas. En el Colegio de Abogados de Jaén tendremos a doña Nuria Osuna, que es magistrada de la Audiencia Provincial de Jaén, especializada en mercantil, sobre la prescripción de las deudas. Quien esté en Jaén o le venga bien un viernes por la tarde, allí estaremos. Muchas gracias. Con su hermana, la que está casada con Antonio, una de mis mejores amigas de la escuela, porque estaba con Antonio, se fue